Estamos en Yud Gimel Amud Aleph 13a, al pie de la página, después de la Mishnah. Ahora viene la Gemara que vamos a estudiar ahora. Casi todo el capítulo, no es todo 100% así, pero casi todo el capítulo es como lo que vamos a estudiar ahora. Ahora viene el estudio de Talmud. Yo no lo digo con la forma despectiva, pero denso. Denso en el sentido de que hay que poner la cabeza y hay que pensar qué dice este y qué dice el otro, y por qué así, y por qué lo otro. Bueno, esto es estudio de Talmud en serio. Hasta ahora los dos capítulos que estudiamos también, obviamente, eran Talmud, con su prueba, contraprueba, etc. Pero era más, como más obvio. Decía, bueno, mira, si hay dos testigos mirándolo por acá, otro por allá, esta es la halajá, esta es la ley, una pequeña discusión aquí y allá, una opinión, otra opinión y otra cosa. Pero acá vienen realmente las discusiones fuertes que hacen no a la esencia de lo que es la Torá, porque en realidad casi todo lo que vamos a estudiar no se aplica, porque no tenemos templo, porque no hay Sanedrin, no hay juzgado, etc. Entonces no es que se aplique, pero sí realmente hace entender cómo es la técnica y cómo funciona realmente la Torá, técnicamente hablando, estructuralmente hablando. Vamos a empezar. La clase pasada estudiamos una Mishnah, que era una Mishnah larga, por eso nos llevó toda la clase, y una pequeña introducción también, sobre las diferentes prohibiciones en la Torá. Y hablamos del castigo que se llama Kares, que la persona es recortada, el alma es recortada del pueblo judío. Que desde la perspectiva mística, Hasidis, Kabbalah, no es un castigo, es natural. ¿Y qué significa que es recortada? Bueno, no es la cuestión ahora. En términos bien sencillos, talmúdicos, es un castigo y la persona es recortada del pueblo judío. En la época del Beis Hamikdash se morían a los 50 años, 60 años, no vivían más que esto. Era literalmente un recorte de la vida. Y estudiamos, el capítulo se llama Elu Ein Aloikin. Estos son los que reciben latigazos. Y la Mishnah se despachó con una serie de casos en los cuales el castigo es Kares, ser recortado. Entonces, la Gemara va a empezar a analizar ahora por qué es que cuando la Mishnah quiere decirnos quiénes son los que reciben latigazos, lo primero que dice es quiénes son los que reciben Kares. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Que me haga una lista de aquellos que reciben latigazos y ya está. Bien. Así que esto es lo que vamos a empezar a lidiar con la Gemara. Dice la Gemara así: Hayabe krisus katane, hayabe mises beistin loy katane. La Mishnah tiene una lista, entre comillas, larga de personajes que reciben el castigo de Kares. Y la Mishnah lo llama, estos son los que reciben latigazos. Pero en la lista no hay ni una persona que recibe misas beistin, muerte en el juzgado terrenal. Llámese una persona que mata, una persona que viola, yo qué sé, hay diferentes tipos de casos. No vienen ahora todo el maíce, pero el punto es que en la Mishnah no hay ni uno de ellos. El que viola no es un buen ejemplo, porque puede pagar, yo qué sé, pero hay situaciones en las cuales puede llegar también a misas beistin. Pero bueno, sea como fuere, ¿por qué no aparece ninguno en la lista? ¿Quién es el autor de la Mishnah? Paréntesis, para entender, porque de vuelta estamos hablando de estructura, de pensamiento. Esta Mishnah que nosotros estudiamos es una Stam Mishnah. Stam Mishnah significa una Mishnah que no tiene autor. No dice el nombre del autor, obviamente tiene autor, alguien la escribió, pero no tiene nombre de autor. En muchísimos casos, la Gemara se ocupa de averiguar quién es el autor. ¿Por qué? ¿Qué me importa quién es el autor? ¿Está escrito así y ya está? No. Porque de acuerdo a quién es el autor, yo voy a poder saber si esa Mishnah es halajá o no es halajá. Si es ley o no es ley. O si hay una discusión sobre esa Mishnah. Y también sé qué antecedentes, qué líneas de pensamiento con respecto a otras aplicaciones. Bueno, esta. Por eso es muy importante. Si es halajá o no. Sí. Si, digamos, si el autor es este también piensa esto otro. Y puede ser una contradicción con otra Mishnah. Sí. Por eso. Sí. Masnisimane, pregunta el Talmud, ¿quién es el autor de nuestra Mishnah? Rabbi Akiva. Nuestra Mishnah es Rabbi Akiva. ¿Cómo sabes? De Tania, porque aprendimos en una braisa lo siguiente. Voy a leer la braisa, la voy a traducir y vamos a hacerlo lo más
light posible para que se entienda, no es que sea complejo, pero hay que tener en la cabeza los diferentes tipos de prohibiciones que hay en la Toira, porque si no estamos perdidos. Que por eso yo hice toda la introducción en la clase pasada sobre los diferentes tipos de prohibiciones. ¿Qué dice la Braisa? Echot hayabe krisus, veechot hayabe mises beis-din. Tanto las personas que reciben el castigo de ser recortados, kares, como las personas que reciben el castigo de muerte terrenal, muerte en el juzgado aquí abajo, los dos casos, para hacer la cosa sencilla, un tipo que come heilev, come grasas prohibidas, recibe kares, o un tipo que mató, recibe muerte en el juzgado terrenal. En los dos casos, yeshno biklal malkus arbaim, también están dentro de la categoría de 40 latigazos, que es lo que estamos estudiando. Dibre Rabbi Ishmael, esto es lo que dice Rabbi Ishmael. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros ya estudiamos varias veces, y creo que un poco en la clase pasada también, que existe el concepto de asra. Asra es advertencia. No hagas eso porque te va a pasar tal cosa. ¿Qué pasa si el tipo agarró heiler, agarró grasa prohibida, y sabemos que es grasa prohibida, no hay dudas, etc., y lo va a comer, y un testigo le dice, ¡hey! Puede ser incluso un testigo, porque para isurim, para prohibiciones, acá con un testigo también, dice, ¡hey! No comas heiler, o puede ser dos testigos, no comas heiler, porque si comes heiler te van a dar latigazos. El verdadero castigo por heiler es kares, ser recortado. Y si la persona lo hizo a propósito, si lo hizo a propósito es kares. Si la persona lo hizo sin querer, es un korban, es una ofrenda. Sin querer, una ofrenda. Acá le dijeron, erróneamente, te van a dar latigazos. Si comes esto, te van a dar latigazos. Para Rabbi Shmuel, recibe latigazos. Y no solamente recibe latigazos, ojo, lo que digo ahora lo vamos a discutir más adelante, pero a propósito lo digo así Rashi lo aclara también. Te van a dar latigazos y después te van a matar. En el caso de pena de muerte. En el caso de heiler, no, porque no hay muerte terrenal, muerte celestial. Te van a dar latigazos nada más. Pero en el caso de pena de muerte, por ejemplo, un tipo va a matar a otro. Está a punto de bajar el espadazo para matarlo al otro. Y le dicen, hey, no mates porque vas a recibir latigazos. La pena no es latigazo, la pena es pena de muerte. Para Rabbi Shmuel, recibe latigazos y después lo matamos. Habiéndose cumplido todas las condiciones que ya hablamos N veces. Le damos latigazos y después lo matamos. Esto es lo que dice Rabbi Shmuel. Esto es lo que significa, en el lenguaje de la Mishnah, Yeshne Biklal Malkus Arbaim. Está dentro de la categoría, tanto los que reciben kares como los que reciben pena de muerte terrenal, están dentro de la categoría de latigazos también. Bien. Rabbi Akiva Oimer, dice Rabbi Akiva, no señor, no esto no es así. Hayabe y Krisus, los que hicieron una prohibición cuyo castigo es ser recortado, kares, Yeshne Biklal Malkus Arbaim. Sí, efectivamente están dentro de la categoría de recibir 40 latigazos. El tipo va a comer heiler, va a comer grasa prohibida, le dicen no coma grasa prohibida, porque si comes vas a recibir latigazos, le damos latigazos. Por eso la Mishnah enumera una serie de casos largos, que son todos kares, son todas prohibiciones de ser recortado y recibir latigazos. ¿Por qué? Estoy leyendo la Mishnah no explica 100%, la Gemara se va a ocupar de esto. Estoy leyendo la Braisa, quiero decir. Sheima su tshuva, porque si hace tshuva, si la persona se arrepiente que hizo las cosas mal y confiesa, etc., Beis-Din shel Maila moichan elahen, el juzgado celestial los perdona. ¿Qué pasa? Kares, ser recortado del pueblo judío, es un castigo celestial, por así decirlo, espiritual, llamémoslo. Entonces, si la persona hace tshuva, se arrepiente, que también es algo, digamos, espiritual, me arrepiento, entonces el juzgado celestial le perdona el kares. Vemos de acá, digo esto a propósito, no está escrito, lo vamos a discutir más adelante, que Rabbi Akiva mismo apoya la opinión de que no podés recibir dos castigos por una misma transgresión. No podés recibir kares y malkus, ser recortado y recibir latigazos. No, eso no. Acá solamente hay latigazos. ¿Por qué? Porque si el tipo se arrepintió, borramos el castigo de ser recortado, kares,
y queda solamente el castigo terrenal de recibir latigazos. Esto es lo que opina Rabbi Akiva. ¿Cómo sabemos que nuestra Mishnah es Rabbi Akiva y no Rabbi Ishmael? Porque si hubiese sido de Rabbi Ishmael, hubiese aparecido en nuestra lista el que mata o algún otro caso que recibe pena de muerte. ¿Se entiende? Llaves, yo qué sé. Pero como solamente aparecen casos en los cuales la persona recibe cares, ser recortado, vemos que esto es de Rabbi Akiva. Esto lo escribió Rabbi Akiva, no Rabbi Ishmael. No terminamos acá igual nuestra braisa. La braisa continúa. Hayab y Mrs. Beistin, estas son las palabras de Rabbi Akiva todavía. No terminó. Aquellos que reciben pena de muerte terrenal, no recibe latigazos, no está dentro de la categoría de recibir latigazos. ¿Por qué? Porque si la persona hizo tshuva, se arrepintió, estamos hablando por ejemplo de alguien que mató, y el tipo dice, hoy me arrepiento, maté a alguien, perdón. El juzgado terrenal no perdona el castigo. Muy bien que te hayas arrepentido, corresponde que te hayas arrepentido, te matamos igual, dadas todas las condiciones, etc. Te matamos igual. De hecho, esperamos que hagas tshuva, pero el castigo es el castigo igual. Entonces, por eso dice Rabbi Akiva que los que reciben cares reciben latigazos también, si es que le advirtieron, ojo que no hagas eso porque vas a recibir latigazos. Los que reciben pena de muerte terrenal no reciben latigazos. Porque serían dos castigos a la vez, que después vamos a ver por qué no se pueden aplicar. Estas son dos opiniones, Rabbi Shmuel y Rabbi Akiva. Ahora viene la tercera opinión. Rabbi Yitzchak Oimer, dice Rabbi Yitzchak, Hayabe Krisus. Esta frase, ¿qué necesita? ¿Un vaso? Sí, hay agua. Sí, está lleno, sí. ¿Hay un vaso? Sí. Ahorita no sabía si estaba prendido o apagado. No, está apagado, pero es natural. Funciona igual. Rabbi Yitzchak tiene una frase que Rashi y Toifes se discuten sobre cómo se entiende la frase. La explicación, o sea, la conclusión es la misma. Lo único que difiere es la explicación. Rabbi Yitzchak Oimer, lo voy a traducir como dice Rashi, es más sencillo. Rabbi Yitzchak dice: Hayabe Krisus Bichlal Hoyum. Los personajes que reciben el castigo de muerte, de ser recortados, de ser recortados, estaban todos identificados uno por uno en forma general. Es decir, conocemos cada una de estas prohibiciones que corresponde aplicar el castigo de Kares, de ser recortado. ¿Por qué encontramos un versículo en otro lugar en la Torá, en donde habla de que una persona que tiene relaciones con su hermana tiene Kares? ¿Para qué me enseñas esto? Si ya lo sabíamos, porque es parte de todas las prohibiciones que corresponden tener Kares. Explica Rabbi Yitzchak. O sea, tenemos algo general, sacamos algo general y lo identificamos en forma particular. ¿Para qué lo identificás en forma particular si ya estaba identificado todo en forma general? La Dunnu Bekares, Velo de Malkus, para enseñarte que recibe específicamente ese castigo, ser recortado, y no el castigo de latigazos. O sea, para Rabbi Shmuel, fíjese cómo es el Seider, el orden. Rabbi Shmuel, tanto los que reciben Kares, ser recortado, como los que reciben muerte terrenal, también reciben Malkus. Para Rabbi Akiva, los que reciben Kares reciben Malkus. Los que reciben muerte no reciben Malkus. Para Rabbi Yitzchak, ni siquiera los que reciben Kares tienen Malkus también, latigazos. En el caso en el cual le advirtieron, no hagas esto porque vas a recibir latigazos. No, dice Rabbi Yitzchak, de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Estamos hasta acá? Esto es la braisa. Con esto, la Gemara probó que nuestra Mishnah sigue la opinión de Rabbi Akiva. Hasta aquí, todo lindo, todo tranquilo. Podríamos terminar esto aquí, pero obviamente no termina acá, porque la Gemara ahora quiere saber por qué opina cada uno de ellos así. Ya entendimos, está todo ordenado, digamos. La Mishnah, Rabbi Akiva, hay otras dos opiniones, está todo bien. Pero ¿por qué opinan así? ¿Cuál es el núcleo de la discusión entre Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva y Rabbi Yitzchak? ¿Qué es lo que están discutiendo? Pregunta el Talmud. Mai taima de Rabbi Shmuel. ¿Cuál es la lógica de Rabbi Shmuel? Acuérdense que Rabbi Shmuel decía que tanto los que reciben Kares
ser recortados, como los que reciben pena de muerte terrenal, reciben también Malkus. Dixiv es un pasuk, son varios psukim, pero dice así. Un pasuk dice, Im lois ishmor la azois es kol divri atoira hazois. La Torah dice claro, si no vas a cuidar para hacer todas las palabras de esta Torah. Moshe hablando con el pueblo judío, en Dvorim, Moshe hablando con el pueblo judío, si no vas a hacer todo lo que dice la Torah, ¿cómo continúa? Dixiv. Vehiflo Hashem es makoischa. Traducción literal, Vehifla, viene la palabra pele. Pele es como maravilla, pero no maravilla de qué lindo, sino que va a ser terrible. Maravilloso en términos de que es impresionantemente fuerte. Dios va a hacer terribles tus makot, tus golpes, no makot de latigazos, como maca de Mitzrayim, tus golpes en Egipto, te va a dar con todo Dios. Pregunta Rabbi Shmuel, no sé a qué se refiere esta maravillosidad, entre comillas, no sé cómo se diría, esa cosa terrible de golpe, de castigo. ¿A qué se refiere? Es como quien dice, no hagas tal cosa porque mirá que te voy a dar una... ¿Una qué? Es como una amenaza eso. Sí, pero no dijiste qué. Vos le podés decir a un nene, no comas el caramelo porque, no sé, no vas a ir a jugar a no sé dónde. ¿Ok? El castigo está claro. No vas a jugar 1 hora en la tablet si comes el caramelo. Es claro, es concreto. No sabés lo que te va a pasar si comes el caramelo. Y el nene no sabe. No tiene idea. Esto es lo que está pasando acá. Dios dice, cuida. Si vos no vas a cuidar de hacer todo lo que yo te digo, ¡ay! No sabés la que te espera. Entonces pregunta a Rabbi Shmuel, ¿y qué es la que me espera? ¿A qué se refiere esta palabra hafla? Increíble. No sé a qué se refiere. Que Sheu Oimer. Ahora bien, vamos a buscar en algún otro lado de la Torah esta palabra. Obviamente relacionada con algún castigo, porque Dios está diciendo que nos va a dar con todo. Sí, Dios nos va a dar con todo si no hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces Rabbi Shmuel encontró un pasuk. ¿Cuál es el pasuk de Rabbi Shmuel? Veipilo y ashoifet veikou lefanav. Un versículo que habla de makois, latigazos. ¿Cómo dice el versículo? El juez lo va a tirar al piso. Más adelante, bastante más adelante, vamos a aprender cómo era el proceso concreto. No viene ahora el caso. Veipiloi lo va a tirar al piso. Veikou lefanav y le va a dar latigazos. Que está hablando específicamente de latigazos. Veipiloi, veafloe no son exacto la misma palabra, porque la fla tiene una alef que Veipiloi no tiene, pero están relacionadas. Entonces, Veyoimer afla zoi malkus. Acá aprendes, dice Rabbi Shmuel, que cuando Dios dice no sabes la que te voy a dar, se refiere a latigazos, específicamente latigazos, que en otro lado están explicados cómo son. Vexi, y está escrito, si no cuidás para hacer todo, subrayado, todo. He aquí que por todas las prohibiciones de la Torah recibe Malkus, recibe latigazos. ¿Qué quiere decir todas las prohibiciones? Cuando la Torah no especifica cuál es el castigo, de una prohibición estoy hablando, es Malkus. El castigo es Malkus. Ahora, en caso de Kares, la Torah dice Benijresu, Benijras, la persona va a ser recortada, lo dice claramente. O en el caso de muerte en el mundo terrenal, hay diferentes formas de decirlo, Daman Bam, la sangre de ellos, se hacen responsables de su sangre. Yo qué sé, diferentes palabras para diferentes tipos de castigos. Aparece Rabbi Shmuel y dice, ojo, porque cuando la Torah dice que te va a castigar en forma increíble por todas las cosas, todas incluye todas las transgresiones. Kares, misa, muerte terrenal y Malkus, por supuesto, te van a dar latigazos, por si corresponde latigazos, te van a dar latigazos. Esto es lo que opina Rabbi Shmuel. ¿Se entiende? Comparó, no es una Gzeira Shava, no hay que confundir, va a aparecer más adelante. No es una misma palabra en diferentes lugares, no señor. Está haciendo una construcción, digamos, entre diferentes palabras y una duda muy grande que es Veifla. Te voy a dar una que no sabes. Bueno, vamos a buscarla, a ver dónde está. Y encontró un lugar. Bien, esto es lo que dice Rabbi Shmuel. Lo que viene ahora, muy interesante. No es complejo, muy interesante. Presten atención. Y esto es lo que viene Rabbi Shmuel. Muy lindo. Si es así,
hay algo que no me cierra. Hayabe aseiname. Si una persona transgrede una mitzvah positiva, también tendría que recibir latigazos. La Torah dice, Koil, por todas las transgresiones recibir latigazos. ¿Ok? ¿No te pusiste tefilín hoy? ¡Ja! ¿Latigazos? Sabemos que no es así, pero de acuerdo a la lógica de Rabbi Ishmael, pues suena así. ¿Qué responde? No es que Rabbi Ishmael diga esto, sino que el Talmud lo dice como respondiendo por Rabbi Ishmael. No, el versículo dice, Im lo isishmoer, si no cuidas, se refiere a mitzvot prohibitivas, no positivas. Usked Rabbi Abin, esto es re famoso, está en montones de lugares en el Talmud. Y Rashi lo trae en su comentario de la Toira. Rabbi Abin dice, Omar Rabbi Loi, en nombre de Rabbi Loi, de Omar Rabbi Abin, Omar Rabbi Loi, dijo Rabbi Abin en nombre de Rabbi Loi. Presten atención. Kol mokim shenema, todo lugar, que es una regla fundamental, que nadie la discute, es así la regla, todo el mundo está de acuerdo. Kol mokim shenema, todo lugar en donde dice en la Torah, Hishomer, cuídate, en un paso, no en un versículo. Pen, no vaya a hacer que, son diferentes palabras, no es que están todas juntas. Al, no, al es como una negación, no tal cosa. Eina eila loisase, se refiere a una mitzvah prohibitiva. Como ya hablamos, me parece que en la clase pasada, la Toira en ningún lugar dice, el texto del Humash, en ningún lugar dice cuántas mitzvot hay, y tampoco dice cuáles son exactos, cada una de ellas. No dice. Hay algunas que son obvias. La Toira dice, Loi tignoi, no robes o no secuestres, Loi tirzach, no mates. Bueno, ¿cuántas dudas tenés? Te dije que no lo hagas, es una mitzvah prohibitiva. Hay algunas que son obvias, pero la Toira no dice exacto, y los comentaristas discuten en algunos casos, el Rambam, Maimónides con el Ramban, con Nachmanides y otros comentarios, cuáles son exactamente las 613. ¿Y cómo sabemos que son 613? Aparece más adelante, al final de Makois, lo vamos a estudiar, porque dice Toira Tzibalano Moishe, la Torah nos mandó Moshe, la palabra Torah suma 611, pero sabemos que son 613, de ahí se aprende en este lugar en el Talmud, son 613, entonces hay dos que escuchamos directamente de Dios. Yo soy Dios tu Señor, no tendrás otros dioses. ¿Ok? Esto lo vamos a estudiar, no en esta clase, mucho más adelante. El punto es que con esta regla, por ejemplo, hay montones y montones de mitzvot prohibitivas que entran en la categoría de mitzvah prohibitiva. ¿Por qué? Porque se dice, cuídate, no vaya a hacer que, o no, sí, es una mitzvah prohibitiva, te está diciendo que no lo hagas. Bien, entonces, ¿cómo sabemos, según la opinión de Rabbi Shmuel, que no recibís latigazos si no cumpliste una mitzvah positiva? En Pesach, a la noche de Pesach hay que comer matzah, es una mitzvah positiva. No comí matzah, latigazos, no. ¿Cómo sabemos que no? Porque la Torah dice, Im lo isishmor lase, si no vas a cuidar para hacer tal o cual cosa. Bien, continúa la lógica, y momento. Entonces, vamos a quedarnos dentro de la categoría de lo prohibido, no lo que tenés que ir a hacer, sino lo que no podés hacer. Lav shen boy ma'ase name, una prohibición, una mitzvah prohibitiva, pero que no tiene acción. También deberías recibir latigazos, sabemos que no es así, pero también deberías recibir latigazos, porque es una prohibición, lo isishmor, una prohibición, y dijimos que todas las prohibiciones recibir latigazos. Responde la Gemore, no. El versículo dice, la sois, para hacer. Si no cuidás para hacer, entonces tenés que hacer. Tiene que haber acción involucrada para recibir latigazos. Si no hay una acción, no se reciben latigazos. O sea, no invocarás mi nombre, no hay acción. ¿En vano? En vano. No hay, sí, lo que pasa es que es una excepción, es un Davara Lomet Minyonoy. Es algo que se aprende del contexto en donde está, es complicadísimo. Dejémosla. Incluso, Bekitsur, súper en resumen, porque me parece interesante y hace al asunto de la terrible y pésima traducción que la gente tiene de la Toira. Cuando la Toira dice los 10 mandamientos, Loi tignoi, traducción literal, pésima, mala, pero literal, no robes, error. La Toira no está hablando de no robar. En otro lugar la Toira dice que no puedes robar. Igual no se puede robar.
Pero no se aprende de los 10 mandamientos. Lo itignev es no secuestres. Eso es lo itignev. ¿Y cómo sabes? Es algo que lo aprendemos del contexto en el cual fue dicho. El contexto en el cual fue dicho son todas prohibiciones que reciben pena de muerte. Y por no robar, no se recibe pena de muerte. Tienes que pagar el doble o no, lo que sea. Pero no es pena de muerte. Entonces lo itignev es otra cosa. ¿Qué es lo que robás que recibís pena de muerte? Secuestro. Que hay un montón de condiciones, secuestro, le hace trabajar, no importa. Ahora no viene a la cuestión. Pero lo mismo pasa con el nombre de Hashem en vano. Está dentro de todo un grupo de transgresiones terribles que reciben pena de muerte. Eso también. ¿Ya? Bueno, la Torah dice, el mismo versículo, Im lo isishmor la sois. Si no, o sea, de acá aprendemos que solamente las prohibiciones, no las mitzvot positivas. Y dice la sois, para hacer, tenés que hacer algo, tiene que haber acción. Pregunta Talmud, la próxima pregunta, Lav shenita klasin amei. Entonces, momento, una prohibición vinculada a una acción posterior debería recibir latigazos. El ejemplo que habíamos dado en la clase pasada, es el ejemplo clásico, es Noisar. Por ejemplo, el Korban Pesach. Es una mitzvah positiva comerlo la noche de Pesach, el 14 de Nisan a la noche, entre el 14 y el 15. Y es una mitzvah prohibitiva, o sea, está prohibido que sobre. No puede sobrar el Korban Pesach, de la carne del Korban Pesach. Y si sobró, tenés que quemarlo. Al otro día es una mitzvah quemarlo. Bien. Eso es un lav, shenita kla'ase, es una prohibición que no sobre, que está vinculada a una mitzvah positiva. Si sobró, quemalo. Deberías recibir latigazos. Porque de una manera u otra está vinculada a una acción. Ahora anda a quemarlo, es verdad. Ayer a la noche no hiciste lo que tenías que hacer, te sentaste y miraste el corderito de Pesach y no te lo comiste, que esta era la época del templo, etcétera, nadie confunda, hoy no comemos esto, pero no lo comiste, ahí no hubo acción, te sentaste y no hiciste nada, pero al otro día sí había una acción, y están vinculadas, solamente podés quemarlo si sobró, si no sobró nada, ¿qué vas a quemar? Sin embargo, respondería Rabbi Shmuel, la respuesta fundamental también para entender, y va a aparecer varias veces en la Gemore, Dumia de Lav de Hasima. No, las prohibiciones por las cuales se reciben latigazos, todas, son similares a una sola prohibición en la Torah. Que ahora la explico. A una sola prohibición en la Torah. ¿Por qué son iguales? Porque en cuanto la Torah dice, no recuerdo ahora exacto el paso que en la cabeza, todo el paso que no lo tengo en la cabeza ahora, pero en cuanto la Torah dice, va a recibir latigazos, dice la otra prohibición. Al estar una al lado de la otra, nuestros sabios dicen, tienen una relación, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿De qué prohibición estamos hablando? Hay una prohibición de que cuando, hoy en día no se hace así, pero no importa, la prohibición válida igual, cuando uno tenía el producto del campo, uno cosechó el producto del campo, hicieron, ahora dime, ¿cómo se dice? Parvas con el producto del campo, etc. ¿Qué hacían después con ese producto? Había que sacarle la semillita del trigo, por ejemplo, de la cáscara. La cáscara, entre comillas, no sirve. Queremos la semillita para hacer harina, para hacer pan, etc. Entonces, ¿cómo sacar la cáscara de la semilla? ¿Qué vas a andar rompiendo una por una? Vas a estar 5 años. Entonces, esparcían todo el producto en el piso, traían un toro, o una vaca o algo así, y armaban una plataforma que tenía como unos pinches. Y esa plataforma la ataban a la vaca y hacían pasar a la vaca. El tipo se paraba sobre la plataforma esa y hacía pasar a la vaca arriba de todo el trigo este. Y esa plataforma iba rompiendo, destruyendo todas las semillas de trigo, separando la cáscara de la semilla propiamente dicha. Después había otro proceso para separarlo en términos de que se pueda comer la semilla, porque estaba todo mezclado, e incluso mezclado con tierra. Porque esto era sobre la tierra, bueno. Pero en el momento, acá viene la cuestión, en el momento en que estás haciendo el proceso de separar, dosh se dice. ¿No es trillar? Trillar, sí, y aventarle. Aventar viene después. Después, eso se para llama, aventar separar. es otra cosa, aventar es para separar. Sí. Pero acá es trillar, dosh, es trillar. En el momento que estás trillando, está prohibido ponerle un bozal a la vaca, al toro, lo que sea el animal que estés usando. Está prohibido ponerle un bozal. Si el animal quiere comer, que coma. Que coma.
¿Por qué? Y porque está prohibido causarle sufrimiento a los animales, bueno, diferentes cuestiones. Pero sea como fuere, se llama así, Lois Sachsem Shor Bedishon. Está prohibido poner un bozal al toro. ¿Por qué dice toro? Porque era lo más común en esa época para trabajar este tipo de trabajo. Está prohibido ponerle un bozal al toro mientras estás trillando. Al lado de ese versículo aparece el versículo que habla de makois, de latigazos. Son 40 latigazos. Si una persona hizo invina coiso raya, si la persona es un malvado y hay que darle latigazos, pues le vas a dar 40 latigazos. Inmediatamente después, no pongas el bozal en el toro. De acá aprenden nuestros sabios cuáles son las prohibiciones que reciben castigo de latigazos, los que son similares a Lois Saxon Shortedition. ¿Qué significa? A no poner el bozal en el toro, etc. Significa que tiene que ser una prohibición, no una acción. Tiene que haber una acción y no tiene que estar ligada a una mitzvah positiva posterior. Porque no hay una mitzvah en la Torá, no hay una mitzvah y si le pusiste el bozal, no sé, hace tal cosa, no existe eso. Simplemente dice, no le pongas el bozal, punto. ¿Estamos? Y ahora la Gemara dice, interesante. Hashto de haces la aje. Momento. Si ahora llegamos a esta idea de que todas las prohibiciones que reciben latigazos tienen que ser similares a la prohibición de poner el bozal en el toro mientras está trillando, todos los casos anteriores ya no son necesarios. No es necesario aprender del versículo si no vas a cuidar para hacer todos los preceptos. No es necesario ese versículo. ¿Para qué no es necesario? Paciencia. ¿Para qué no es necesario? Para decir que no se reciben latigazos por una mitzvah positiva, no se reciben latigazos por una mitzvah que no tiene acción, no se reciben latigazos por una mitzvah que no está ligada a una mitzvah prohibitiva, que no está ligada a una mitzvah positiva. Eso lo aprendemos todo del último asunto que trajimos. No pongas el bozal en el toro mientras estás trillando. ¿Para qué sirve el versículo si no vas a cuidar para hacer, etcétera? Ese versículo sirve para decir que todos los preceptos, incluso cares, ser recortado e incluso muerte en el juzgado terrenal, también reciben latigazos si te advirtieron. Esta es la opinión de Rabbi Shmuel. ¿Estamos? Paréntesis. Algunos conceptos súper importantes. Todo esto lo dijimos dentro de la opinión de Rabbi Shmuel. La Mishnah es la opinión de Rabbi Akiva. Esto ya lo establecimos. Entonces, aparentemente, y este es el error que uno podría cometer estudiando sin tener el enfoque adecuado, aparentemente todo lo que dijimos en la explicación de la opinión de Rabbi Shmuel lo fletamos, lo borramos. Porque igual Rabbi Shmuel, en este caso obviamente, no es alajá. Quedó afuera Rabbi Shmuel. ¿Cuál es el error? Está mal pensar así. ¿Por qué? Porque 100% se sostiene 100% que todo lugar donde dice Ishamer pen al, cuídate, no vaya a hacer qué, no, eso es correcto. A pesar de que lo usamos en la explicación de la opinión de Rabbi Shmuel, no quiere decir que es exclusivo de Rabbi Shmuel y si no aceptamos la opinión de Rabbi Shmuel quedó afuera. No, señor. Esa es una lógica que se sostiene en todos lados. Y lo mismo lo que acabamos de aprender de lo del bozal en el toro, que todas las prohibiciones que reciben latigazos son las que son comparadas a la del bozal y el toro. Eso se sostiene igual, independientemente de Rabbi Shmuel. Lo usamos para explicar la opinión de Rabbi Shmuel, pero se sostiene igual sin Rabbi Shmuel. ¿Estamos? Bien. Avanzamos. La Gemara entonces explicó lo que opina Rabbi Shmuel. Ahora queremos saber por qué Rabbi Akiva opina como él opina. ¿Qué opinaba Rabbi Akiva? Bekitsur, toda prohibición que tiene cares, ser recortado, recibe latigazos si le advirtieron que no lo haga porque va a recibir latigazos. Muerte terrenal, si le advirtieron que le iban a dar latigazos, no recibe latigazos, lo matan y otra cosa, dadas las condiciones, etc. Lo matan y otra cosa. Por supuesto, y esto por eso dije todo lo que acabo de decir, para que se entienda lo que viene ahora, toda prohibición en la Torá que es similar en estructura a la prohibición de no pongas el bozal en el toro cuando está trillando, o sea, es una prohibición, y no es una mitzvah positiva, no está ligada a una mitzvah, tiene una acción y no está ligada a una mitzvah positiva posterior, todas reciben latigazos. ¿De dónde lo aprende esto Rabbi Akiva? De este mismo concepto que acabamos de decir.
Lo dijimos dentro de la explicación de Rabbi Shmuel, no importa. El concepto se sostiene igual. De ahí se aprende. Bien, avanzamos. Rabbi Akiva. ¿Cuál es la lógica de Rabbi Akiva? La lógica de Rabbi Akiva es una lógica muy, muy interesante que se aplica a muchos conceptos en la Torá. Cuando la Torá habla de latigazos, cuando la Torá explica cómo se le dan los latigazos, antes ya trajimos una parte del versículo, lo va a tirar el juez al piso, digamos, y le va a dar latigazos, y continúa el versículo, que dei rishose bemispar, y después dice, arbaim y akenu, de acuerdo, traducción literal, simple, de acuerdo a su maldad, o sea, lo que hizo mal, de acuerdo a la transgresión que transgredió, y akenu, le van a dar latigazos. ¿Cuántos? Arbaim bemispar, el número que suma 40, o sea 39, esto lo vamos a estudiar más adelante. Y no es el contexto, no es el punto ahora. Pero el punto sí es, de acuerdo a su maldad. ¿Hiciste algo malo? Que te corresponde latigazos, te vamos a dar latigazos. Bien. Esta palabra en la Toira está escrita en singular. Risha soy es su maldad, no sus maldades. Si no, debería decir Risha soy sav. Ahí diría sus maldades en plural. La Torá no dice esto, la Torá dice Risha soy, su maldad en singular. De aquí aprende Rabbi Akiva. Mishum resha ajas atomechayevoy. Veía atomechayevoy mishum shtei reshiyos. Un castigo le damos por una maldad que hizo. Pero si hay dos maldades, no le damos dos castigos. No, señor. ¿Qué serían dos maldades? Cares y Malkus, por ejemplo. Cares y Malkus. Ser recortado y latigazos. Ser recortado y latigazos. Que Rabbi Shmuel decía que le damos las dos cosas, ¿sí? Y Rabbi Akiva decía, le damos latigazos. Pero un momento, ¿por qué decía Rabbi Akiva que le damos latigazos al que tuvo cares? Porque el tipo hizo tshuva. Cuando el tipo hace tshuva, cuando el tipo se arrepiente, le borran el juzgado celestial, el cares, el ser recortado, y lo único que queda es el castigo terrenal de latigazos. Y en el caso de pena de muerte, por supuesto se aplica esta lógica. ¿Qué le vas a dar? ¿Latigazos y pena de muerte? Un solo castigo le vamos a dar. A pesar de que le advirtieron al tipo erróneamente, si vos matás te van a dar latigazos, y el castigo verdadero es la pena de muerte, nosotros solamente vamos a aplicar un castigo. Porque no le puedes aplicar dos castigos, latigazos más pena de muerte. Esto es lo que dice Rabbi Akiva. Una vez que Rabbi Akiva dijo esto, lo miramos a Rabbi Shmuel. ¿Y qué diría Rabbi Shmuel sobre esto? ¿Está de acuerdo con esto o no? Y la realidad es que sí está de acuerdo. No es algo que uno pueda decir, ese paso que habla de otra cosa. Pues no hay otra cosa de lo que esté hablando ese versículo. Que hay un castigo y no dos. ¿Pero qué hace Rabbi Shmuel? Rabbi Shmuel le aplica latigazos a los que van a morir también. Y entonces, no en todos los casos, si le advirtieron. Entonces, Rabbi Shmuel dice algo muy interesante. Rabbi Shmuel dice así: ¿en qué caso se aplica que solamente aplicamos un castigo y no dos? Misa umamoin. Por ejemplo, si la persona va a recibir pena de muerte y además tiene que pagar, pues ahí va a aplicar dos castigos. Ahí le aplicamos un castigo. No aplicamos los dos, uno solo. Es el caso del que prende el granero sin saber que había alguien adentro. Por ejemplo, lo mató a la... Sí. Pues Tiene que pagar el granero y tiene que... Sí, no paga el granero porque va a morir. ¿Sí? O puede ser en llaves también. Prendió el granero en llaves, aunque no haya nadie adentro, llaves también es pena de muerte. ¿Ya? Misa o mamoin, dice Rabbi Shmuel, ok, no vamos a aplicar dos castigos, que pague y además lo matamos. O inmalcos o mamoin, o tampoco le hacemos pagar si le vamos a dar latigazos. Las dos cosas no. Aval misa o malcus, pero muerte y latigazos, sí. Esto sí lo vamos a aplicar, dice Rabbi Shmuel. ¿Por qué? Misa alichtohi. Porque el latigazos es como una muerte larga. Le dieron latigazos y después lo mataron. Es una especie de muerte larga. Había casos, si es que alguna vez
esto ocurrió, pero podía ocurrir, la Torá habla de esto también, la Rambam, que mientras le estaban dando latigazos, se murió el tipo. Y la Gemara también lo estudiamos, el tipo que se iba al exilio, ¿no? Es una muerte larga. Latigazos es parte de muerte, es una especie de muerte. Entonces, no son dos castigos, latigazos más muerte, es una sola cosa. Esto es lo que dice Rabbi Shmuel. O sea, fíjense, interesante, no es que niega la lógica de Rabbi Akiva, no, yo apoyo esa lógica, pero la circunscribo a un caso nada más. Malcus y Misa, latigazos y muerte. Latigazos y muerte. ¿Estamos? Ok, ahora viene una pregunta interesante, en realidad es larga, así que vamos a estudiar una parte y la clase que viene estudiamos la otra parte. Terminado con Rabbi Shmuel, seguimos con Rabbi Akiva. Rabbi Akiva entendimos entonces que para aquellos que reciben kares, reciben malcus también, son recortados y reciben latigazos. Para aquellos que reciben pena de muerte terrenal, no hay latigazos, porque no podemos aplicar dos castigos, no tiene sentido. Bien, pero volvamos al de kares, volvamos al ser recortado. Rabbi Akiva había dicho que si hacía tshuva, si se arrepentía, arriba le borraban el ser recortado y le quedaba un solo castigo que es latigazos, siempre y cuando lo hayan advertido para los latigazos, etc. Pregunta la Gemara, la Rabbi Akiva, un momento, de acuerdo a la opinión de Rabbi Akiva, y Aje, si la lógica de Rabbi Akiva es como explicamos, Hayabe Krisus Namei, uno que recibe kares no debería recibir malcus. Rabbi Akiva dijo que sí, él opina que sí, pero la Gemara está cuestionando a Rabbi Akiva. No debería recibir malcus. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo tenemos dos castigos. Es verdad, uno lo aplican arriba y el otro lo aplican abajo, pero son dos castigos. May Ambras, ¿qué me vas a decir? Shimasu Chuba, Shimasu Chuba. Que si el tipo se arrepintió, le borran arriba el ser recortado y quedan abajo los latigazos. Hashtomías, lo yate, pero ahora no hizo Chuba. ¿Y si todavía no hizo Chuba? Que encima, no es el contexto de esta Gemore, pero el Chuba es algo en el corazón, es algo imposible que yo pueda medir, el juzgado terrenal pueda medir si el otro hizo Chuba o no. Puede decir, me arrepiento, ok, pero el Chuba es en el corazón. Entonces, ¿por qué dice Rabbi Akiva con total tranquilidad? No, es un solo castigo en realidad, porque si hizo Chuba, le borraron arriba uno y acá queda uno solo. ¿Y si no hizo Chuba? ¿Y si todavía no hizo Chuba? ¿No se arrepintió? Son dos castigos. ¿Cómo entiende esto Rabbi Akiva? Omar Rabbi Abau explica de la siguiente manera. Befeirush lo saca de otro lado. O sea, ahora lo leo, no aprendemos. Rabbi Akiva no aprende que se aplica un solo castigo y por eso a los que tienen kares también le damos malcus, porque arriba lo perdonan. No, Rabbi Akiva aprende esto de otro lado. Ese versículo, Rishazoy, su maldad, en singular, nos enseña que a los que mueren acá abajo, pena de muerte terrenal, no le damos malcus. Rabbi Shmuel decía que sí, Rabbi Akiva dice que no, pero que le damos malcus aún si kares está vigente. Esto lo aprendemos de otro lado, dice Rabbi Akiva. ¿De dónde? Omar Rabbi Abau, dice Rabbi Abau, Befeirush Ribsatoira Hayabe Krisus le Malcus. Claramente, la Torah agrega, hace entrar dentro de la categoría aquellos que tienen el castigo de kares, de ser recortado, dentro de la categoría de Malcus, de latigazos. Es un versículo claro, dice Rabbi Abau. ¿Qué dice el versículo? Es una Gzeira Shava, esto sí es una comparación de dos lugares. ¿Qué dice? Le'einei mi le'einejo. ¿Qué significa esto? Cuando la Torah habla de kares, habla de ser recortado, dice Benihresu le'einei bnei amam. Van a ser recortados, nihresu, kares, recortados, le'einei, a los ojos de bnei amam, de su pueblo. Dios los va a recortar y vas a ver, se van a morir, etc. Esto es al respecto de kares, de ser recortado. Y al respecto de malcus dice, donde la Torah está explicando cómo es el proceso de malcus, Benikle ajija le'einejo. Nikle, como va a ser va a recibir azotado. Va a ser azotado tu hermano frente a tus ojos.
van a ser recortados frente a los ojos de todos, va a ser azotado frente a los ojos, Zeira Shava. Comparamos un lugar con el otro lugar. Cuidado, ahora vamos a cuestionar esto, paciencia. Al respecto de Kares dice literalmente Le Einei, a los ojos de Le Einei. Y al respecto de Malkus dice Le Einejo, no es la misma palabra. El Shoirish, la raíz, es la misma. Le Einei Jo. Agrega una letra más. Y a pesar de que no son exactamente las mismas palabras, la Gzeira Shava vale igual. La comparación de un lugar a otro vale igual. ¿Estamos? Bien. Igual dijimos que el Gzeira Shava es por tradición. Sí, totalmente. Por lo tanto, no lo podemos cuestionar. Se recibió. Sí, bien, pero ahora vamos a ver que la cuestionan. Todo se puede. Nada, es muy interesante lo que viene ahora. Lo que pasa es que es largo, entonces yo lo voy a explicar muy por arriba y la clase que viene lo vemos de vuelta. Para llegar por lo menos a una idea muy interesante. Más que la Rabbi Abba bar Memel, de vuelta, no voy a explicar todo el asunto, ¿sí? Solamente muy por arriba. Rabbi Abba bar Memel cuestiona lo que acabamos de decir. Y si es así, que aprendemos que reciben latigazos lo que reciben cares por esta Gzeira Shava, por esta comparación, entonces los que reciben muerte terrenal también tendrían que recibir latigazos, de acuerdo a la opinión de Rabbi Akiva. Aprendamos de otro versículo sobre idolatría, Avodah Zara. Está escrito Im me'einei ha'eida, si a los ojos de la congregación, etc. Me'einei. Aprendamos, dice Rabbi Abba bar Memel, me'einei, idolatría, le'einejo, latigazos. Entonces aplicarle latigazos a los tipos que hacen idolatría y todas las previsiones que reciben pena de muerte terrenal. Entonces responde Talmud, no es así. Danin, juzgamos le'einei mi le'einejo, en comparación a le'eineja. Ve'ein danin, pero no juzgamos me'einei, con mem adelante, me'einei mi de le'einejo. Son dos palabras diferentes. Me'einei, le'einejo, no es lo mismo, no puedes comparar, no hay Gzeira Shava ahí. Pregunta el Talmud, ¿en serio? ¿No podés comparar palabras que son un poquito diferentes? Mainaf Kamina, momento, ¿qué diferencia hay de esta Gzeira Shava que yo te acabo de proponer? Me'einei, le'einejo, vehat tana, ¿acaso no aprendimos de ver a Bishmoel, Veshova Kohen, Uboa Kohen? Dos palabras totalmente diferentes. Palabras de dos letras, Shav. No voy a explicar todo el asunto ahora, lo explico en la clase que viene. Shav, to be continued. Shav es retorna, Ba es fue. Son dos palabras totalmente diferentes. Las dos letras de las palabras son diferentes las dos. Bueno, hay una que es común, la veis. Shav, Ba, retorna, fue, Zoi Shiva, Zoi Bia. Y aprendimos en la casa de Rabbi Shmuel, en la yeshiva de Rabbi Shmuel, que es una Gzeira Shava. Shav y Ba se aplican las mismas leyes de una a la otra. Entonces yo puedo aprender Me'einei de Le'eineja. ¿Qué importa si son diferentes? ¿Qué importa si son diferentes? Bueno, después la Gemara sigue con otros maíces. Vamos a parar acá y esto hay que explicarlo.